Muy bien. Conforme al calendario que llevamos de lectura, de leer la Biblia en un año, en esta semana prácticamente leímos todo el libro de los jueces. ¿Sí? Algo que podría ser sorprendente en cuanto al libro de los jueces es de que, por eso les preguntaba hace un rato, que si recuerdan lo que vimos la semana pasada, vimos los últimos días de ¿quién? Josué. ¿Sí? Y ahora de Josué nos vamos a trasladar ¿cuánto tiempo? Hoy vamos a ver a uno de los jueces y nos vamos a trasladar 300 años después de Josué. ¿Sí? 300 años es muchísimo tiempo. ¿Sí? Pero prácticamente el libro de los jueces abarca un periodo de 400 años. ¿Se les hace poco? Es mucho. Si nosotros tomamos como ejemplo cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto. 400 años estuvo en Egipto. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. Entró y poseyeron la tierra ¿con quién? Con Josué. ¿Sí? Pues ahora, después de Josué comienza el periodo de los jueces y los cuales duraron alrededor, porque es desde, digamos, el primer juez hasta el último, que es Samuel, hasta ese tiempo, es un periodo de alrededor de 400 años. Es mucho, mucho tiempo. ¿Y por qué lo menciono? Porque tenemos que pensarlo de esa forma para entender un poco el contexto del libro de los jueces y de cada uno de los jueces. ¿Sí? No vamos a ver todos los jueces el día de hoy, solamente vamos a ver uno y nos vamos a enfocar en la vida de Jefté. ¿Sí? ¿Se ubican? Si leímos el libro de jueces, ¿se ubican a Jefté? Bien. ¿Por qué es conocido Jefté? ¿Alguien sabe? ¿Por qué es famoso Jefté? Ya me lo dijeron todo. Muy bien. Muy bien. No, estoy bromeando. De todas formas, lo vamos a ver hoy, pero nada más quería saber, porque normalmente algunos personajes de la Biblia son conocidos por algo en especial, ¿no? Bueno, pero en el caso de Jefté, ¿sí recuerdan por qué es famoso? ¿No? Porque Dios lo llama, ¿no? Y está junto a la gente es que ¿cómo te lo explico? Mejor que nos lo explique la Biblia. Sí. Muy bien. Vamos a la vida de Jefté y vamos al libro de los jueces, capítulo 10. Tenemos que ver en qué, recordemos que aquí en Aposento Alto, nos gusta mucho ver los contextos para poder entender realmente qué es lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo. Para mí, siempre que doy una clase y explico algo, para mí, y como ya lo vimos en las primeras clases de escuela dominical, de cómo leer e interpretar la Biblia, para mí siempre me ha sido muy importante poder ver los contextos de los personajes, porque así de cierta forma es como si nos trasladáramos a su tiempo, nos pudiéramos meter en su cabeza, pudiéramos saber sus pensamientos, pudiéramos inclusive hasta saber qué es lo que siente. Si no vemos así el cómo poder leer e interpretar la Biblia, muy difícilmente podemos asimilar la palabra de Dios y poderla aplicar inclusive a nuestra vida. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ver el contexto. Bueno, en el libro de Jueces, capítulo 10, a partir del versículo 6 en adelante, vamos a ver o vamos a leer sobre el contexto espiritual del pueblo de Israel, o por lo menos de una parte del pueblo de Israel. Ahorita van a ver por qué digo de una parte. ¿Sí? Ya estamos en el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente. Una vez más,
Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Qué triste que lo primero que empezamos a leer es una vez más. Si ya leímos el libro de los jueces, podremos recordar que antes de Jefté o antes del capítulo 10 hubo otros jueces, hubo otros acontecimientos que no los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque eso será tema de otras predicaciones de los jueces en los siguientes años. Pero hoy nos vamos a enfocar en Jefté, que los jueces o el pueblo de Israel caían en un ciclo vicioso, ¿sí? Cometían pecado, Dios los juzgaba, una nación enemiga los sometía, los israelitas pedían un salvador, llegaba el salvador, los liberaba y otra vez, y entraron en un círculo vicioso, ¿sí? Por eso podemos entender por qué cuando el pueblo de Israel, pues ya estaba en esperas del Mesías, vino Jesús y lo aceptaron como el Salvador. Lo aceptaron como aquel que los iba a rescatar. No, toda la vida y basándose durante 400 años del periodo de los jueces, el pueblo de Israel siempre fue liberado por una persona, por un libertador. Entonces el pueblo de Israel había caído en este círculo vicioso. Nuevamente, versículo 6, una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron, fíjense bien, sirvieron a las imágenes de Baal, de Astoret, y a los dioses de Anram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor, ¿sí? Abandonaron al Señor. Ahora, por eso les preguntaba que si recuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada. Vimos los últimos capítulos del libro de Josué, en donde prácticamente Josué se está despidiendo y al final Josué les dice, tienen que escoger hoy a quién van a servir. Si a los dioses de los cuales sus padres adoraron del otro lado del río, ¿sí? O al Dios vivo y verdadero. Dice, yo no sé quiénes vayan a decidir ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Sí recuerdan eso? ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? No, sí, nosotros vamos a servir a Dios y no sé qué. Y no hasta pusieron una piedra, una gran piedra como monumento. Dijo, esta piedra es nuestro testigo. Y tristemente, bueno, aquí al periodo de Jefté, de Josué a Jefté, pasaron 300 años. Y 300 años después, el pueblo de Israel, dice aquí, una vez más, se alejó de Dios. Sirvieron a las imágenes de Baal. ¿Y qué era lo que les decía Josué? Decidan hoy a quién van a servir. Y por fin, ¿a quién sirvieron? Sirvieron a las imágenes de Baal, a Astoret y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea, y abandonaron al Señor. ¿Cómo estaba espiritualmente el pueblo de Israel? ¿Bien o mal? Mal. Delante de Dios estaban completamente mal, alejados de Dios. Dice, abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Dejaron de servirle por completo. Versículo 7. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas. ¿Recuerdan quiénes eran los amonitas? También lo predicamos hace como 15 días. Descendientes de Lot, de la hija menor. ¿Sí? Y recordamos aquella vez que dijimos, cuando el pueblo de Israel estaba pasando, ¿qué es lo que le decía Dios Dios a través de Moisés? Que la tierra de los amonitas no se les permitía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran descendientes de Lot. E inclusive los descendientes de Lot, ¿contra quiénes habían peleado? Contra gigantes, ¿verdad? De la misma forma. Tanto que Moisés los tomó como ejemplo
para cuando el pueblo de Israel, después de 40 años, iban a volver a intentar poseer la tierra. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, es importante notar estos detalles. Ahora, Dios permitió que tanto los filisteos como los amonitas, descendientes de Lot, dice, los atacaran. Versículo 8 dice, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año durante 18 años. ¿Sí? Durante 18 años oprimieron a los israelitas, y fíjense bien, a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán. La pregunta es, ¿sometían o estaban oprimiendo a todo el pueblo de Israel? No, solamente a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán. No era todo el pueblo de Israel, sino era los que se habían quedado del otro lado del río. ¿Sí? Recordemos que también, bueno, y lo vamos a ver más adelante, ahorita lo voy a mencionar, cómo unas tribus se habían quedado antes. Entonces ya habían ellos prácticamente poseído la tierra y ellos ya se querían quedar, ¿no? Es decir, y que les dijo Moisés, bueno, pero todavía falta más, todavía falta conquistar más. No es justo que todos combatimos para que ustedes poseyeran la tierra que ahora ustedes están pidiendo y ahora resulta que pues ya muy comeditos y todo y falta más. Todavía las demás tribus que les falta poseer la tierra necesitan de su apoyo. Entonces, ¿qué dijeron? Solamente queremos tierra para que se queden nuestras familias, nuestros hijos, nuestros ganados y todo, pero ¿qué? Nosotros, las cabezas de familia, los hombres, vamos a la guerra. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, esos que se quedaron son a los que fueron asediados precisamente por los filisteos y por los amonitas. No todo el pueblo de Israel, sino los que se quedaron, los primeros que poseyeron la tierra. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bien. Después dice, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad, los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Ahora, también ahí ya se habían extendido un poco más allá. ¿Sí? En Judá es donde está, bueno, donde posteriormente va a estar la ciudad de ¿qué? ¿Cuál es la capital de Judá? Jerusalén. Pero aquí recordemos, también yo no puedo decir capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque todavía no es reino, todavía no estaba, ni es más, ni estaban todos juntos, ni estaban divididos. ¿Sí me explico? Pero bueno, ellos atacaron Judá, a Benjamín y a Efraín. Bueno, los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente, clamaron al Señor por ayuda y dijeron, hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal. El Señor respondió, ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los moanitas? Cuando ellos los oprimían, ¿ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba? ¿Qué actitud estaba teniendo el pueblo de Israel para con Dios? ¿No creen que sea un poco hipócrita? Un poco así de que, ay, ya me duele, ay, me está pasando esto pues, ¿qué hago? Pues, Señor, ahora sí, ayúdanos. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba teniendo una actitud no muy honesta con Dios. El pueblo de Israel estaba teniendo una actitud hipócrita y convenenciera. ¿Sí? Mucho así de que, ay, sí, pues ya, perdóname, sí, perdóname, ya me siento mal, ya, o como digo, hago que salgan mis lágrimas de cocodrilo, como dicen, ya para que la persona vea que estoy muy, muy arrepentida, ¿sí? Tristemente el pueblo de Israel tenía esa actitud. Pero después dice en el versículo 13, sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Llega un límite.
¿Qué podemos ver en cuanto al sentir de Dios? Dios llega también a un límite en donde dice, ya no más, ya no más. ¿Cuál fue cómo empieza el versículo 6 que leímos hace un momento? Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Dios. Todo este círculo vicioso que el pueblo de Israel, según se arrepentía, le pedía perdón a Dios, Dios los libraba, se olvidaban de Dios, otra vez pecaban en contra de Dios, le pedían ayuda a Dios, otra vez Dios ya fue suficiente, ya, como dicen algunos, ya chole, ¿no? Ya otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Dios también tiene sus límites. Y versículo 14 dice, vayan a clamar a los dioses que han escogido. Qué interesante que les dice que hagan que ustedes escogieron. ¿Por qué? Recordando la pregunta que les hizo Josué, ya que estaban a punto, prácticamente ya habían poseído la tierra, dijo, escojan hoy a quién van a servir. Y el pueblo de Israel, tristemente, y el mismo Dios se los está diciendo, vayan a clamar a los dioses que han escogido. Ustedes mismos escogieron alejarse de mí. Ustedes mismos escogieron esos otros dioses que no son dioses, ¿sí? Ustedes los escogieron para alejarse de mí. Y después dice que los rescaten ellos de ese momento, en ese momento, que los rescaten ellos de ese momento de angustia, dice Dios. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Qué chistosos, ¿no? Qué chistosos. Ay, Señor, sí, pues ya, ok, haznos como quieras, te pago como quieras, pero ya rescátame, ya libérame. Honestamente, vemos a el pueblo de Israel con una actitud honesta, así como decíamos en las oraciones, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No. Vemos una actitud muy humana del pueblo de Israel, muy vergonzosa espiritualmente, muy hipócrita, ¿sí? Y algo que la gente no entiende es de que a Dios nunca se le puede engañar, ¿sí? Que veíamos en la escuela dominical hoy, Dios es ¿qué? Verdad. Él posee la verdad. Y como Él es la verdad absoluta, Él puede darse cuenta cuando alguien es mentira, cuando sus palabras son mentira, cuando sus emociones son mentira, cuando su adoración es mentira, cuando lo que dice es mentira, porque Él es la verdad absoluta. ¿Sí? A Él nadie lo puede engañar. Nuevamente el pueblo de Israel dice, hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Y en el versículo 16 dice, entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. ¿Sí? Algo que también podemos observar es de que Dios realmente tuvo un amor inmenso por su pueblo. Y no lo tuvo, lo tiene. ¿Sí? Un amor inmenso. ¿Sí? Y algo que a nosotros como cristianos nos podía recordar lo que dice Romanos. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ¿sí? Ni las huestes del infierno nos pueden separar del amor de Dios. Es cierto, el pueblo de Israel se estaba alejando de Dios. Estaban sirviendo a dioses que no eran Dios, a dioses falsos, a dioses paganos. Pero aún así, eso no quitaba de que Dios se entristeciera de esa actitud que estaban teniendo. Eso no quitaba
que Dios no sufriera, porque su pueblo Israel también sufría. No sabemos, tal vez históricamente nosotros podríamos ver en nuestra historia actual universal en cuanto al tema del holocausto con Hitler en contra de los judíos. ¿Sí? Tal vez históricamente podríamos ver, pero espiritualmente no sabemos qué hizo el pueblo de Israel para que precisamente tuvieran que sufrir eso. No sabemos si Dios lo permitió, ¿sí? Porque la Segunda Guerra Mundial terminó, fíjate, siempre me gusta hablar de ese tema. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. 1946, un pastorcito beduino que andaba por allí, de repente le aventó una piedra a su chivita, entró a una cueva a la piedra y escuchó como que rompía una cazuelita. Le llamó la atención, entró y empezó y vio que había en esas cazuelitas como unos rollos. ¿Y qué se encontró? Los famosos rollos del Mar Muerto. La palabra de Dios. 2 años después, 1948, las Naciones Unidas establecen el Estado de Israel. ¿Se dan cuenta cómo fue? Si no hubiese habido un holocausto, ¿creen que ahorita a lo mejor existiría un pueblo o un Estado de Israel o el pueblo de Israel hubiese regresado? No. Pero antes, por eso digo, me gusta mucho porque sufren esto. Y lo primero que se presenta antes del Estado de Israel, ¿qué es lo que se encuentra? ¿O qué es lo que se establece? Se encuentra porciones de la palabra de Dios mucho más antiguas que las que se tenían en ese momento. ¿Me explico? ¿Podríamos llamar pues simplemente coincidencia? No. Son de las, como dicen, de las diosidencias de Dios, cómo Dios influye en la historia humana. ¿Sí? Entonces es importante ver cómo Dios ama. Dios es, bueno, lo vamos a ver más adelante, Dios es amor y Dios muestra su amor, tanto para nosotros como cristianos, ya lo hemos visto con otras porciones, pero aquí con su pueblo de Israel, a pesar de que lo amaba, pero no lo dejaba de disciplinar. Ya le hemos dicho el pasaje que dice en Hebreos, porque Dios a todo el que recibe como hijo, lo disciplina. Y al pueblo de Israel lo estaba disciplinando y estaba permitiendo que fuese asediado. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, dice versículo 17, y en esa ocasión los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galat, y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mizpá. Los líderes de Galat se dijeron unos a otros, el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galat. Bueno, acabamos lo que fue la introducción. Ese fue el contexto del tiempo de Jefté. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba sufriendo, estaba mal. Después de que ellos clamaron, como respuesta, ¿qué pasó con Dios? ¿Dios los rescató? No. ¿Qué les dijo? Vayan con sus dioses que ustedes eligieron, que ellos los liberen. ¿Los rescató como las veces pasadas? No. ¿Sí? Pero sí Dios mostró su amor para con ellos. Muy bien. De aquí nos pasamos al capítulo 11. Ahora sí, vamos a abarcar la vida de nuestro personaje de esta mañana y vamos a hablar de Jefté. Vamos a ver cómo era el contexto familiar de Jefté. Versículo 1 y versículo 2. Jefté era un gran guerrero
de la región de Galá. Era hijo de Galá, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galá tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. ¿Cuál es el contexto familiar de Jefté? Ya sabemos que Jefté más adelante va a ser un juez, ¿sí? Pero es importante que veamos su contexto familiar. Jefté venía de una familia noble, reconocida ante la sociedad. No. ¿Quién era el papá de Jefté? Un adúltero, ¿sí? Porque dice que tenía una esposa, ¿sí? ¿Y por qué digo que era un adúltero? Porque se metía con las prostitutas, ¿sí? Y por chiripada o no sé, con la mamá de Jefté, que tristemente era prostituta, como dice aquí la Biblia, salió embarazada. La Biblia no nos dice si cuando esta persona, esta mujer, tuvo a Jefté o desde que concibió, le haya dicho a Galat, pues ¿qué crees, Galat? Vas a ser papá. La Biblia no nos dice en estos dos versículos si Galat recibió de buena forma a Jefté. La Biblia no nos dice si Galat llegó con Jefté hacia a su casa y con su esposa y le dijo, mira mi amor, pues tiene bonita cara el niño, ¿verdad? ¿No quieres uno igual? Sí, así como si fuese perrito, ¿no? La Biblia no nos dice si la esposa recibió con buenos ojos a Jefté, no nos dice si se lo llevó a su casa, no nos dice si Jefté vivió con su mamá, no nos dice mucho, simplemente nos podríamos imaginar muchas cosas. Normalmente cuando uno empieza a leer la Biblia o antes de leer la Biblia, tenemos falsos conceptos o falsas imágenes de los personajes de la Biblia. Pensamos que todos los personajes de la Biblia son ¿qué? Santos, puros. ¿Sí? No, pues su nombre está en la Biblia, eso quiere decir que es un hombre santo y puro. Un hombre que ama a Dios, un hombre que se entrega a Dios. Pues bueno, aquí en el contexto familiar de Jefté no me dice mucho en cuanto a eso, ¿sí? No me dice realmente cómo estuvo viviendo Jefté, pero lo que sí podemos ver es de que cuando inclusive crecieron sus hermanos, esos medios hermanos de Jefté, ahora algo interesante, no se les ocultó a sus medios hermanos, ¿sí? No se les dijo, mira Jefté, toda esa bolita de chamacos son tus hermanos. O miren, chamacos, a ese muchachito que ven ahí solo, es también su hermano. Nos podemos imaginar muchas cosas. ¿Sí? Si Jefté vivió con su padre o vivió solo con su mamá. No sabemos si su mamá siguió siendo prostituta después de que nació Jefté. Porque si hubiese sido prostituta después, todavía podemos ver una situación mucho más difícil en la vida de Jefté. ¿Sí? Muchas de las mujeres que trabajan de esta forma y que llegan a tener hijos, por ahí nos hemos enterado de algunas situaciones, son hijos que sufren demasiado, demasiado. Porque ¿cuál es la primera sustento de la casa? Pues la misma mujer. ¿Sí? A veces tiene un hijo, a veces tiene varios hijos. Y a veces cuando la mamá tiene que trabajar normalmente en eso, a veces el lugar es la misma casa. ¿Sí? Acá en este tiempo, pues a lo mejor así hoteles, como dirían algunos, no había. ¿Sí?
¿Y qué tenían que hacer o qué tienen que hacer normalmente los niños? Salirse de la casa o salirse de la recámara o a veces salirse de la casa porque mamá está trabajando. Y normalmente es en la noche, solos en la calle, ¿sí? O hasta lloviendo. Sale mamá, llega otro y así. ¿Tenía buenos cimientos Jefté en su núcleo familiar? No. No nos podemos imaginar a un Jefté feliz. No nos podemos imaginar a un Jefté que creció sanamente. ¿Sí? No nos podemos imaginar que Jefté realmente hubiese disfrutado de un papá, que se hubiese disfrutado de una buena mamá. No, la Biblia o lo que aquí nos dice no nos está diciendo que él disfrutaba de una familia estable. No nos está diciendo que él disfrutaba de la guía, ¿sí? De un padre o la guía y el cuidado de una madre. Podríamos ver a una persona con mucho resentimiento. ¿Me explico? Normalmente este tipo de personas que tienen esta forma de vida, normalmente son personas que tienen mucho dolor, han sufrido mucho, ¿sí? Son muy amargas, son muy tristes, tristemente. Y como resultado, tanto los hermanos, medios hermanos y Jefté entraron en este conflicto. Y aún así, al final del versículo 2, dice: tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. No sabemos hasta qué edad le hayan dicho esto a Jefté, pero no dejaron que recibiera absolutamente nada de la herencia, pero sí le siguieron recalcando su contexto familiar y quién era su mamá. ¿Cómo habrá crecido Jefté? Jefté, ¿qué sentiría por su mamá? ¿Qué sentiría por su papá? Y simplemente todo eso lo podemos dejar a la imaginación. Versículo 3. Cuando hay una persona resentida, cuando hay una persona que tiene todos estos traumas, en el versículo 3 nos da un poco el resultado de esto. Dice, versículo 3, así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Normalmente, o sea, ¿ustedes creen que podíamos esperar algo diferente de Jefté? ¿Ustedes creen que podríamos esperar algo completamente como reacción de Jefté que, bueno, si él sufrió eso, de repente dijera, bueno, pero a mí me trataban así, pero yo voy a dar amor acá? No. Normalmente las personas que son dañadas desde su nacimiento, como lo fue Jefté, en los primeros años de su infancia, de su juventud, son personas con mucho resentimiento. No podríamos esperar algo diferente de una persona que siempre sufrió el desprecio de los demás. Si contrastamos, por ejemplo, el caso de José, ¿sí recuerdan a José? ¿Hijo de quién? De los más pequeños, ¿no? ¿Cómo era el núcleo familiar de José en sus primeros años? ¿Lo quería su papá? Sí. ¿Lo quería su mamá? Sí. Platicaba con su papá. O sea, se veía que había un diálogo. Había buenas bases familiares. ¿Sí me explico? Y todas esas bases familiares que José tuvo, cuando sus hermanos lo vendieron,
que sufrió en la cárcel, que sufrió con Potifar, que sufrió después en Egipto, ahí con el faraón. ¿Qué fue lo que pasó con este José? Tuvo buenas bases familiares y después tuvo problemas. Pero gracias a que tuvo buenas bases familiares, cuando él tuvo problemas, pudo resolverlos de mejor forma y en todo momento inclusive confió en Dios. ¿Sí? Era hijo de Jacob, era parte, es uno de los principales patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Entonces, José no estaba tan lejano del conocimiento de Dios. Ahora, qué interesante que para el tiempo de José, ¿había Biblia? No había absolutamente nada escrito, solamente la tradición oral, las promesas que pasaban de Abraham a Isaac, de Isaac se las repitió a Jacob y a Esaú, ¿sí? Esaú se fue por su lado, pero Jacob guardaba esas promesas que de una forma oral, ¿sí? O no sabemos de una forma escrita también, pero por lo menos de una forma oral, ¿sí? Le compartía esas promesas que Dios les había hecho a ellos, a José. Entonces José lo que le ayudó mucho fue su núcleo familiar. Pero en el caso de Jefté, todo lo contrario. No tenía un buen padre, no tenía una buena madre, no tenía buenos hermanos, lo juzgaban. Entonces, una persona así es como una olla de vapor, ¿sí? Puede estallar en cualquier momento, ¿sí? Con muchos sentimientos reprimidos, muchas emociones reprimidas, ¿sí? Enojo, molestia con aquel, molestia con los padres, molestia con los hermanos. Jefté no tenía buenas bases familiares. Por eso es de que normalmente este tipo de gente, y en la actualidad, mucha gente que ha vivido también este tipo de cosas, siempre cuando se les hace su análisis, cuando van con el psicólogo y todo, o se les trata, siempre hablan de que es que me siento enojado con todos, porque la sociedad siento que me está haciendo daño. Pero tristemente es porque no tuvieron buenas bases familiares. ¿Qué nos enseña ahora? Que ahora en nuestra sociedad, si no hay buenas bases familiares, si no está la figura paterna, si no está la figura materna, haciendo cada quien y desarrollando cada quien su papel dentro de la familia, nosotros como padres estaremos perjudicando a nuestros hijos por el resto de su vida. Todo por no tener buenas bases familiares, por no establecer buenos principios de la familia en nuestro hogar. Y si nosotros tuviésemos familias con buenas bases familiares, ¿cómo sería de cualquier nación? Seríamos naciones fuertes. ¿Habría ladrones? No, porque prácticamente desde la cuna tendrían buenos padres que se les enseñaría que robar es malo. ¿Habrían secuestradores? No. ¿Por qué? Porque habrán tenido buenas bases familiares. ¿Sí? ¿Habría asesinos? No. Entonces, cada una de estas cosas tiene un contexto. Y cuando se habla con el narco o cuando se habla con el que, ¿cómo se dice? El que pide dinero a cambio de la vida de otro, o el que priva de libertad, sí, a una persona por dinero. O sea, todos tienen traumas. ¿Desde cuándo? Desde su infancia. Todo el origen es desde su infancia. Y aunque muchos lo tomen de risa y todo, cuando el psicólogo le pregunta, bueno, ¿y cómo fue tu relación con tu papá? ¿O cómo fue tu relación con tu mamá? Causa risa, ¿no? Dice, ay, sí, todo. Pero ahí está la clave. Ahí está la clave. Y si no tuviste buenas relaciones con tu papá y con tu mamá, estás en grave peligro
de no sanar esas heridas y de mostrar siempre dolor, de mostrar agresividad en contra de los demás. Es triste y por eso menciono que no podríamos esperar el resultado, porque aquí cuando Jefté se fue a Tob, dice que en poco tiempo tuvo una banda de ¿qué? Rebeldes despreciables que lo seguían. Y rebeldes despreciables, ¿qué nos podríamos imaginar? De lo peor, ¿sí? De lo peor. Entonces, ese es el contexto de nuestro buen juez Jefté, su contexto familiar. Si nosotros preguntamos, ¿le haría falta a Dios? Sí, pero ¿tenía una nación que buscaba a Dios? No. ¿El pueblo de Israel estaba bien delante de Dios? No. El pueblo de Israel estaba mal y el mismo Dios en ese tiempo de Jefté había decidido no liberar al pueblo de Israel. Le dolía a Dios, pero dijo no. O por lo menos hasta ahí, todavía no. ¿Sí? Dice más adelante, versículo 4. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron, ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté le respondió, ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaban de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? No sabemos qué tan, como dice aquí, qué tan rebeldes y qué tan despreciables era Jefté y su banda, ¿sí? Y tan fuertes que se solicitó la ayuda en contra de, inclusive tristemente, yo creo que hasta ustedes mismos lo han podido ver en las noticias, como que ha habido pueblos en donde llega el crimen organizado y ¿qué es lo que hace el pueblo? Hasta los recibe con aplausos. ¿Por qué? Porque los están liberando de otros malos. ¿Sí me explico? Qué lamentable que en lugar de que el pueblo de Israel levantara a sus soldados, ¿sí? Tuviesen que pedirle ayuda a un grupo de malandrines para que los defendiera. Qué triste. Eso no es nuevo. Lo que hacen hoy en la actualidad aquí en nuestro amado México, ¿sí? En algunas regiones que piden ayuda del crimen organizado porque el Estado no hace la función que debería de hacer, ¿sí? No es nuevo. También está aquí en la Biblia y en el libro de los jueces, el pueblo de Israel solicitó eso a un grupo de malandrines que les ayudara, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Jefté? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Y versículo 8 dice, porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galá. Pregunta, te haremos gobernante de todo el pueblo de Galá, no de Israel. ¿Sí? También tengamos que tener. Entonces, iba a ser juez o gobernante de qué? De Galá, no de todo Israel, porque a veces como que se nos queda ese concepto y solamente es de Galá. Versículo 9. Jefté le dijo a los ancianos, a ver si entiendo bien, si voy con ustedes, y fíjense bien, quiero remarcar esto, si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? ¿Ustedes qué piensan de Jefté? Otra vez, por eso es bien importante el contexto. Si yo nada más leo este pasaje y digo, ay, mira, Jefté era bien bueno, porque aquí está diciendo,
A ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me dan gobernante de todo el pueblo? Si yo nada más leo ese texto, ¿qué puedo pensar yo de Jefté? ¡Qué santo! ¡Qué santo! Tiene toda su fe y toda su confianza en Dios. Pero si ya después de que vimos el contexto, podríamos pensar que Jefté realmente creía en Dios, realmente buscaba en Dios. O sea, cuál era su trabajo? Ser un maleante, ser un rebelde despreciable. ¿Sí? Como aquellos que dirán de su Valverde, ¿no? O sea, estos narcos que adoran a su Valverde y todo, o sea, sí somos muy malos y lo que sea, pero pues adoramos a nuestro Valverde, ¿no? O adoramos a nuestra diabólica muerte, ¿sí? O sea, no tiene congruencia. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en el pueblo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la mente y en el pensamiento de Jefté? También había hipocresía. ¿Sí? No era verdad, porque si él realmente buscara a Dios con todo su corazón, le sirviera a Dios, así trabajara para Dios, ¿creen que Jefté se dedicaría a lo que él se dedica? No, ¿sí? Estaba acercándose hipócritamente, o simplemente estas palabras que está diciendo Jefté simplemente son de dientes para afuera, porque estaban acostumbrados a escuchar eso del pueblo de Israel. Adoraban, sí, algunos al Señor, pero también a Baal, también a Astoret, también a los dioses de los Sidonios, etcétera, del dios de los filisteos. Simplemente lo tomaban a Dios como ¿qué? Como un amuleto. No porque Jefté estuviese creyendo en el Dios vivo y verdadero, sino estaba creyendo en el Dios amuleto. Tristemente. Entonces dice, versículo 10, el Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Ahora, recordemos que los ancianos también habían acabado de decirle a Dios, pues perdónanos y no sé qué y todo. Y Dios les contestó, no, vayan con sus dioses. ¿Sí me explico? Pues esos mismos ancianos y que inclusive dice que dejaron sus dioses y todo, bueno, estos mismos, el Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos, dice, prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército en Mizpá. En presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Ahora ahí yo quiero hacer una pregunta. Cuando dice en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. ¿En presencia de qué, Señor? ¿Había profetas en ese entonces? ¿Cómo citaban a Dios? ¿Dónde estaba Dios? En ese entonces, les voy a hacer una pregunta, ¿dónde estaba el arca del pacto? Y ahí ya son 300 años de Josué a Jefté, 300 años. ¿Dónde estuvo el arca del pacto durante esos 300 años? ¿Dónde estaba? ¿Le daban uso? ¿No le daban uso? ¿Eh? No estaba allí. De hecho, Galaad era de los que estaban, ¿qué? Del otro lado del río. Entonces, ¿a qué Dios se estarán refiriendo? Ahí cuando dice, en cuanto a esta frase, cuando dice, y en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho los ancianos. Prácticamente, pensando en el Yahvé Elohim, pero como un Yahvé Elohim igual que todos los demás dioses. No tenían ellos altar, no tenían ellos un lugar de adoración especial para el pueblo, Yahvé Elohim, ¿sí? Ellos
de una forma simplemente simbólica, hicieron como que presentaron a Jefté delante del Señor Dios, ¿sí? El cual repitió lo que les había dicho a los ancianos, en el cual, ¿qué era lo que iba a decir? Si el Señor me da la victoria, los ancianos también respondieron que lo harían como gobernante, ¿sí? Pero realmente así una seriedad en cuanto a Dios, que Dios bien respondiera y todo, no. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Vamos a Jueces, capítulo 18. Vamos a Jueces, capítulo 18, versículo 31. Es importante que nosotros veamos, porque le demos respuesta a la pregunta que les hice. ¿Dónde estaba el arca? ¿Sí? Ahora sí que vamos en busca del arca, ¿no? Ahí tengo un libro que dice En busca del arca del pacto. Pero bueno, Jueces, digo, esto no lo saqué de ese libro, ¿verdad? Pero Jueces, capítulo 18, versículo 31 dice lo siguiente. Así que la tribu de Dan rindió culto. Bueno, esto estamos hablando acerca de otro juez más adelante que vamos a ver en otras enseñanzas. No me voy a enfocar en este juez, pero dice versículo 31, así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció ¿en dónde? En Silo. ¿Qué está diciendo? El mismo libro de Jueces dice que el tabernáculo, ¿sí? Ese tabernáculo en el cual desde Moisés y todo, estuvo ¿en dónde? En Silo. Si vamos bien, si ustedes recordarán, por qué hay algunos salmos que dicen, y yo iré a Silo y ofreceré. Y yo iré a Silo y estaré y cantaré a mi Dios. Y yo iré a Silo. ¿Por qué no dice, bueno, por qué dice Silo y por qué no dice Jerusalén? Porque normalmente tenemos más esa tendencia a pensar que el templo, pues sí, estaba en Jerusalén, pero durante muchos años, por lo menos durante 400 años, el arca estuvo en Silo, que era el lugar de adoración. De ahí nos saltamos a primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente, cada año Elcana viajaba a la ciudad de ¿dónde? De Silo. ¿Y quién era Elcana? Bueno, ya sabemos que es el papá de Samuel, es esposo de Ana. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo. ¿Para qué? Para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Entonces, si se dan cuenta, hasta Samuel, todavía el arca estaba ¿en dónde? En Silo. ¿Sí? Pero bueno, esto estamos hablando de los últimos días de los jueces, ahí está en Silo, pero ¿dónde nos dice la Biblia que se establecieron o cómo llegó el arca a Silo? Pues bueno, tenemos que regresar antes de los jueces y vamos al libro de Josué, capítulo 21. Recuerden que todo este contexto es importante porque vamos a ver un tema y si no tenemos este contexto, un dato interesante en la vida de Jefté, no podemos entender bien lo que Dios nos va a enseñar esta mañana. Josué capítulo 21 versículos 1 y 2 dice, entonces los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun,
y los líderes de las otras tribus de Israel se presentaron ante ellos, ¿en dónde? En Silo. Entonces, ahí nos está diciendo desde Josué hasta Samuel, ¿dónde estaba el arca? En Silo. ¿Dónde estaba el tabernáculo? En Silo. Y eso nos da los 400 años que les mencionaba desde un principio. Dice, en la tierra de Canaán, y dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Prácticamente aquí ya el pueblo de Israel ya estaba conquistando o ya había conquistado gran parte de la tierra prometida y ya se estaban estableciendo. Y los levitas también lo estaban haciendo, por eso es de que fueron ¿a dónde? A Silo a consultar, porque era ¿qué? Donde estaba el sumo sacerdote, primero estaba el tabernáculo, estaba el arca, estaba el sumo sacerdote y estaban los demás levitas. De ahí nos saltamos al capítulo 22, versículo 9. Sí, Josué capítulo 22, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron al resto del pueblo de Israel, ¿en dónde? En Silo. En la tierra de Canaán emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad. ¿Sí? ¿Sí recuerdan lo que le dijimos? Estas tribus son los que fueron los primeros que habitaron las tierras y después les dijeron, bueno, pero síganos ayudando a poseer la tierra. Entonces ellos fueron, combatieron, poseyeron la tierra y ya que el pueblo de Israel, el resto del pueblo de Israel se estableció, ya dijeron ellos, pues ya nos regresamos. Pero el tabernáculo, ¿dónde se estableció? En Silo. ¿Sí? Incluso ahí en el 18 es donde está diciendo eso, ¿no? En el 18.1 es donde 18.1 de qué? de Josué. 18.1. Ajá, sí. Dice, ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. ¿Sí? Pero después dice, sin embargo, aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de tierra. Entonces, todavía estas tribus que mencionamos aquí en Josué, capítulo 22, pues todavía no terminaban su compromiso. Y hasta que ya se establecieron bien y estas 9 tribus que faltaban no se establecieran, ya no dejaron de combatir. Pero sí, gracias por el pasaje. ¿Sí? Entonces, nuevamente vemos ahí, versículo 12, inclusive del capítulo 22, versículo 12, dice, entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo nuevamente. ¿Sí? Y versículo 15 y 16 dice, cuando llegaron a la tierra de Galaad, ¿sí? A la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? Y esto sucede porque ellos, al estar lejos de donde Dios, ¿dónde estableció el tabernáculo? En Silo. Ahora, algo que debemos de entender, que la distancia que había de Galaad a Silo, más o menos, ¿cuántos se imaginan cuántos kilómetros hay de distancia? Un número. Cerquita, lejos. Bueno, no tanto. 100 kilómetros. 100 kilómetros. Entonces, prácticamente, algunos dirán que es de lo que es de Ciudad de México al estado de Puebla. O lo que es de aquí de
¿sí? De aquí de Tizayuca a Tula, según son 100 kilómetros. Entonces, ¿estará cerca o estará lejos? Está lejos. Entonces, para estar yendo y sin el medio de transporte que nosotros tenemos hoy en la actualidad, pues sí estaba realmente muy, muy lejos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esas tribus? Ellos construyeron, ¿qué? Un altar, como una réplica, si recuerdan. Y algo, y de hecho pensaban las demás tribus, otra vez, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Otra vez van a levantar y van a hacer adoración o van a traicionar a Dios, ¿sí? Van a hacer su sacrificio donde Dios dijo que no. Porque ya estamos en Josué, ya estaba desde Éxodo, del libro de Levítico, la repetición de la ley con Deuteronomio. Entonces, ya estaban las leyes establecidas y aquí con Josué, otra vez, esta actitud que tienen estas tribus, pero fueron malinterpretados. ¿Sí? Fueron malinterpretados porque en el versículo 28 y versículo 29 del capítulo 22 de Josué, dice lo siguiente. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrían, ¿por qué? Porque ¿qué era lo que decían? Es que después, cuando nosotros no estemos, sus hijos les van a decir a nuestros hijos que nosotros no tenemos derecho de ir y adorar a Dios, donde Dios estableció el tabernáculo, que fue ¿en dónde? En Silo. ¿Sí? Y dice, si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrían responder, miren esta réplica. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Que a sus descendientes se les iba a enseñar que ese propiciatorio solamente era una réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. Y esto es bien importante, no es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. ¿Sí? El mismo pueblo de Israel estaba consciente que los sacrificios no lo podían hacer nada más así cuando se les ocurriera con quien quisieran. ¿Sí me explico? Y versículo 29 dice, lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente, y esto es muy importante, únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, ¿dónde es? En Silo, dice, puede usarse para ese propósito. El pueblo de Israel y estas tribus estaban completamente entendidas que los únicos que podían hacer sacrificios sobre el propiciatorio establecido por Dios, ¿quién era? El sumo sacerdote, los sacerdotes levitas. ¿Alguien más puede hacer esos sacrificios? No. Y aunque ellos se hayan quedado del otro lado y aunque hicieran esa réplica no les iba a servir para hacer esos sacrificios. ¿Sí? Porque si ellos lo hacían, ellos entendían muy bien que iban a recibir el castigo de Dios porque ellos no eran las personas indicadas. A pesar de que eran judíos, no se les permitía hacer esos sacrificios. No se les permitía hacer sacrificios, ningún tipo de sacrificio. ¿Sí estamos bien? ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Sí? Ningún tipo de sacrificio podrían hacer en Galaad, ¿sí? Y mucho menos sobre esa réplica. De ahí nos saltamos, ¿cuál leímos? 28, 29, ¿verdad? Muy bien. De ahí nos vamos a saltar una parte de la vida de Jefté por el tiempo. Y ahora sí vamos a lo que es, bueno, vamos a Jueces capítulo 11.
regresamos a Jueces, capítulo 11. Y bueno, después de que los ancianos le piden a Jefté que combata, etcétera, 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 tanto Jefté como el rey amonita empiezan a citar la historia, ¿no? Y empiezan a citar la historia y en el versículo 23, 11:23 dice: así que como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos de devolvértela a ti? Tú quédate tú quédate con todo lo que tu Dios quemos y nosotros nos quedamos con todo lo que el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac? Etcétera, etcétera. Y en el versículo 26 es la cita que nos da en cuanto al tiempo. Versículo 26 dice Jefté: hace 300 años que Israel vive aquí. ¿Se dan cuenta? Desde el tiempo de Jefté a Josué, ¿cuántos años pasaron? 300 años. ¿Sí? Tanto en Hesbón como en los asentamientos, etcétera, etcétera. Y después dice que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel, y etcétera. Me voy a saltar toda esa parte por cuestiones de tiempo porque me quiero enfocar en algo mucho más importante. En Jueces capítulo 11, versículo 29 en adelante, vemos por lo que es conocido ahora Jefté. ¿Por qué es conocido Jefté o por qué es muy famoso Jefté? Por hacer un voto. ¿Y cuál era ese voto? Que si ganaba la guerra en contra de los amonitas, ¿qué iba a hacer? Iba a sacrificar a la primera persona que saliera de su casa. Por eso era famoso Jefté. Sí, por eso es famoso Jefté. Pero vamos a ver el texto. Y versículo 29 dice: en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Y Jefté hizo un voto al Señor. Dice: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme. Cuando regrese triunfante, lo sacrificaré como ofrenda quemada. El buen amigo juez Jefté hizo un voto. Ahora también ahí quiero resaltar. Dice que el Espíritu Santo vino sobre Jefté, ¿sí? Para poder liderar y vencer. ¿Sí? ¿Y lo hizo? Sí. Para Dios, ¿qué era lo importante? ¿El voto de Jefté o liberar a su pueblo? Liberar a su pueblo era lo principal. Pero Jefté lamentablemente hizo un voto. ¿Quién se lo pidió? ¿Dios le dijo, sacrifícame algo? No. ¿Sí? Dios le dijo, ¿sacrifícame un ser humano? No. Jefté hizo un voto. Imagínense. O sea, se escucha ridículo lo que voy a decir. Señor, si me gano la lotería, te prometo que voy a matar a aquel. Ridículo. ¿Sí? ¿Dios va a apoyar eso? No. ¿Sí? ¿Dios se va a complacer con ese tipo de promesas? No, Señor, si tú me das esto, te prometo que... No, Señor, si tú me das aquello, te prometo que... ¿Sí me explico? ¿Sí? Aquellos que inclusive o van a Chalma o van a otro tipo de lugares. O sea, Señor, pues yo camino y todo, y te prometo, y si me cumples esto, te prometo que me voy a ir caminando.
sacrificándose uno mismo. Gente que se ha muerto en el camino por hacer ese tipo de cosas o que ha dañado mucho su cuerpo. ¿A Dios qué le interesa ese tipo de sacrificios? ¿Cuándo se los pidió Dios? De aquellas personas o que se flagelan o que cargan ciertas cosas. ¿Quién se las pidió? ¿Y la gente qué es lo que hace? Ellas mismas hacen ese tipo de votos. ¿Quién se los pidió? ¿Dónde está en la Biblia? Y tristemente ahí podemos ver cómo mucha gente, por ejemplo en el caso de Jefté, como ejemplo, podemos tomar que dicen, es que yo hago mi adoración a mi Dios como yo quiero. Aún hasta dentro del mismo cristianismo, es que yo adoro a Dios a mi forma. ¿Sí? Y te sacan el texto ese de que, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Sí? No, sí, claro, hay libertad, pero no libertinaje. Y hay formas también de adoración. ¿Sí me explico? Entonces, vemos aquí que Jefté hace este voto. Y después, versículo 32, vamos a leer los demás textos. Dice, así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. ¿Por qué? ¿Cuál era lo principal? ¿El voto de Jefté o liberar a su pueblo? Liberar a su pueblo. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel Kenamín. De esa forma, Israel derrotó a los amonitas. Versículo 34. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Ahora resulta que la hija tiene la culpa. Todo porque el buen amigo Jefté hizo un voto tonto, un voto que nadie le pidió y sobre todo Dios jamás se lo solicitó. ¿Sí? Jamás se lo pidió ni solicitó. Y ahora dice, hija mía, clamó, me has destruido por completo. No, Jefté, tu hija no te destruyó. Me has traído una gran calamidad. No, Jefté, tu hija no te trajo ninguna calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. No, Jefté, desconoces completamente el sentido y lo que Dios piensa en cuanto a ello. Versículo 36 dice, y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. Puedes ir, le dijo Jefté. Y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto. ¿Eso qué quiere decir? La sacrificó, la mató, la asesinó. Su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las mujeres israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Pero antes de que abordemos un poco más en cuanto al voto que hizo Jefté, tenemos que ir a contexto. ¿Sí? Pregunta. ¿Dios le pidió este voto a Jefté? No. ¿Sí? Jefté, ¿por qué lo hizo? Jefté, ¿por qué hizo este voto? ¿Jefté tenía conocimiento de Dios? ¿Su núcleo familiar cómo era? Destruido. Una familia, como dicen, disfuncional. ¿La palabra de Dios estaba en él? No.
¿Sí? ¿Era un verdadero adorador de Dios? No, no. Deuteronomio capítulo 12. En Deuteronomio capítulo 12 dice lo siguiente, del versículo 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio capítulo 12 dice lo siguiente, estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor. ¿Cuándo se van a aplicar estas instrucciones? Cuando llegaran, ¿sí? En el caso de Jefté, ¿ya estaba en el lugar? Sí, ya estaban en Galaad, ya habían poseído la tierra, ya el pueblo de Israel ya tenía 300 años viviendo ahí. ¿Sí me explico? Entonces dice, estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Dice que obedécelos todos los días de tu vida. Y eso es bien importante. Obedécelos todos los días de tu vida. En otras palabras, tenías que leerlos, tenías que repasarlos, tenías que tener conocimiento de estos mandatos que Dios les había dado al pueblo de Israel para que cuando ellos poseyeran la tierra, ellos pudieran vivir de una forma correcta, como nación, como la nación que Dios quería que ellos fueran. Versículo 2. Cuando expulses a las naciones que viven allí, ¿qué tenían que hacer? Deberás destruir, todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. Si nosotros regresamos otra vez a la época de Jefté, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Estaba siendo obediente a esto? No. Todo lo contrario. Estaban desobedeciendo a Dios. Versículo 4 dice, de aquí en adelante es más importante. Todo es importante, ¿verdad? Dirán, todo dice que es importante, pero sí. No adores al Señor, fíjense bien, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. ¿Y esto por qué es bien importante? Porque la adoración para Dios es diferente, especial, santa, con hombres santos, consagrados, con gente especializada, ¿sí? Y con las demás naciones hacían otras cosas, y es lo que dice Dios, a mí no me vas a adorar de la misma forma que adoras a los demás dioses. Si nosotros regresamos otra vez 300, más años ahí, casi 400 años más de aquí, de Moisés, 300 años más en el tiempo de Jefté, ¿cómo estaba Jefté adorando a Dios? ¿Ustedes creen que de una forma correcta? ¿O prácticamente Jefté estaba tomando al Dios vivo y verdadero como un Dios del amuleto? Como si fuese un Dios como las demás naciones. ¿Sí? Dice, no adores al Señor tu Dios de la misma en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Versículo 5, más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus. Y en ese momento, ¿cuál era el lugar de adoración en el tiempo de Jefté que se había elegido? Silo. No Galaad. ¿Era dónde? Silo. Dice otra vez, más bien busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. ¿Dónde? En el tiempo de Jefté, en Silo. Versículo 6, allí llevarás tus ofrendas quemadas. ¿En dónde? En el lugar donde Dios elija. En el tiempo de Jefté, ¿cuál era el lugar? Él estaba en Galaad y ¿dónde tenía que llevar sus ofrendas? A Silo. Entonces, allí llevarás ¿qué? Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos,
tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cubrir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Cuando chihuahuas, perdón la expresión, cuando dice aquí versículo 6, que y cuando lleves tus hombres o mujeres que vas a sacrificar. Cuando Dios solicita el sacrificio de una persona. Muchos dirán, bueno, pero por ejemplo, Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Lo sacrificó? No, Dios lo detuvo. Y ese tiene otra enseñanza, ¿sí? Quería ver Dios que realmente a Abraham le era obediente, ¿sí? Que le fuera obediente. Y de hecho el Nuevo Testamento nos dice que Abraham estaba confiado de que Dios es tan poderoso que después de que si acaso ocurriera que hubiese sacrificado a Isaac, Dios iba a levantar otra vez a Isaac. No temía, ¿sí? Pero ese sacrificio Dios se lo pidió, ¿sí? Y al final de cuentas Dios proveyó un corderito para que sacrificara el corderito y salvó de la muerte a Isaac, ¿sí? Pero aquí en el caso de Jefté en ningún momento Dios le solicitó nada y él simplemente decidió hacer un voto o hacer un sacrificio que nadie le pidió. ¿Era obligado a hacerlo? No. O tal vez hacer un tipo de sacrificios como los que están aquí descritos. ¿Sí? Tal vez uno de estos sacrificios. ¿Sí? Pero ¿dónde lo tenía que hacer? ¿En Galaad o en Silo? En Silo. ¿Y dónde sacrificó a su hija? En Galaad. Y lo más seguro es de que lo haya hecho ¿en dónde? En el altar que solamente era una réplica. ¿Hizo lo correcto? ¿Estaba haciendo lo correcto nuestro buen juez Jefté? No. Se comprometió él mismo, porque Dios no lo comprometió. ¿Sí? Él mismo se comprometió. Y él podía haber, pregunto, él podría haber roto ese voto y decir, Señor, pues ¿sabes qué? Me acordé de Deuteronomio y pues entiendo que, pues no, ese voto que hice, tuve un colapsus brutus, ¿no? Realmente, no es lo que tú quieres. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Lo pudo haber no hacerlo? La respuesta es sí. Jefté, ¿qué fue lo que hizo? Le echó la culpa a su hija. ¿No? Ay, hija, ¿por qué salí? Ay, hija. No, tú mismo, Jefté, tú mismo te heriste. Tú mismo, Jefté, te hiciste daño. Y no solamente a ti, sino por tus malas decisiones como padre, le destruiste la vida a tu hija. Le quitaste la vida, le privaste a tener una familia, le privaste a tener hijos. Le privaste a seguir continuando ser mujer. La privaste de ser persona, de vivir. Todo por tus malas decisiones, Jefté, como padre. Te quisiste ver muy espiritual, pero la regaste. La regaste, Jefté. ¿Cómo podemos saber que realmente Dios estaba en contra de ese voto? La misma Biblia nos contesta y en el mismo capítulo 12, versículo 29, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Dice lo siguiente. Cuando el Señor tu Dios vaya delante de ti y destruya las naciones y tú las expulses y te apoderes de su tierra, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, nosotros juzgamos al pueblo de Israel por hacer eso, pero tristemente también nosotros muchas veces como cristianos caemos en ciertas tradiciones que Dios manda o que el mundo ha elaborado y que nosotros somos llevados por ello. Tristemente también los cristianos pueden caer en ello. Dice, ni de rendir culto a sus dioses. Dice, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rinden culto a estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo.
O sea, como un pueblo de Israel ya tiene a su Dios, ya tiene al único y verdadero Dios y todavía de envidioso quiere adorar a los dioses de las otras naciones. Eso es absurdo. El pueblo de Israel en este sentido no ha sido muy sabio en esas decisiones. Versículo 31. Tú no adorarás al Señor tu Dios de la misma manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses. Es lo mismo que vimos al principio. Si recuerdan, en el versículo 4 también dice, no adores al Señor tu Dios de la manera que esos pueblos paganos. Prácticamente Dios está diciendo, yo no quiero que me adores de la misma forma que las demás naciones me adoran, o que las demás regiones me adoran y como adoran a sus ídolos. Dice, tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia, ¿sí? Y otra vez repito lo que hablamos hace 15 días, ¿sí? Cómo el Dios inteligente, sabio, el cual establece fechas, meses, días, fiestas para celebrar, podamos entender que ¡chin!, se le olvidó y se le pasó poner en su Biblia, en su palabra, cuándo nacería el Señor Jesús. ¿Cómo se le pasó esa fecha? Señor, se te pasó. Y por eso lo festejamos un 25 de diciembre. No, el 25 de diciembre es una fiesta pagana. El día de las Saturnalias, el día que nace el dios Sol. Y quiero aprovechar nuevamente para hablar, porque este texto, así como dice, tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto. Y eso es algo que debemos de tomar como ejemplo, como hijos de Dios, como cristianos. ¿Sí? Como si entiendo que a través de la historia está muy marcado que el día 25 no nació Jesucristo, pero como todo el mundo festeja que ese día nació Jesucristo y que solamente se celebra su nacimiento y todas las demás naciones lo hacen así, ¿sí? Otra vez le digo, el árbol de Navidad es más famoso que Jesús en ese día. El Santa Claus es más famoso que Jesús en ese día. La estrella de Belén es más famosa que Jesús en ese día. ¿Sí? ¿Cómo es posible que hay cristianos que todavía aún así, y cuando hemos expuesto el tema, dice, pues yo no sé, pues yo siempre celebro la Navidad y pues la seguiré haciendo porque estoy festejando el nacimiento de Jesús? A ver, espérame. Pero aquí al pueblo de Israel le está diciendo, tanto en el versículo 4 como y otra vez lo repite en el 31, que nosotros, nuestra adoración para con Dios no tiene que ser de la misma forma pagana que lo hacen las demás naciones. ¿Me explico? Si eso se lo ha dicho al pueblo de Israel, nosotros como hijo de Dios tenemos que copiar esto que le está pidiendo Dios al pueblo de Israel. Si esto le está pidiendo al pueblo de Israel, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tendríamos que hacer? De la misma forma, ¿sí? No dejarnos llevar por esas situaciones. Ahora, no me contesten si quieren, pero si yo pregunto, ¿a quién les llegaron reyes? Digo, no me contesten. Pero a ver, ¿a quiénes ayer les llegaron los reyes? Eso también es algo, una situación también, ¿sí? Que va y tú no das, o sea, yo entiendo y queremos darle mucho a nuestros hijos, pues dáselos, pero no de esta forma. ¿Sí me explico? ¿Por qué ese día? Que las demás naciones o las demás culturas lo hacen. Igual, hasta los reyes son más famosos que el mismo Jesús. ¿Sí? Y yo sé que muchos me van a criticar por esta situación, pero yo tengo que exponer lo que dice la Biblia, tal como es. Dice, tú no adorarás al Señor tu Dios de la misma manera que otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos detestables que el Señor odia. Fíjense,
toda clase de actos detestables que el Señor odia. ¿Cómo qué cosas son detestables para ti, Dios? ¿Y cómo qué cosas tú odias? Dice, hasta sacrifican a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. ¿Qué cometió Jefté? Sacrificó a su hija. ¿Cómo qué? ¿Como lo hacen los judíos? No. ¿Como lo hace quién? Las demás naciones. Por eso era bien importante para Dios aclararle al pueblo de Israel. No, la adoración que tú me tienes que dar está bien establecida en mi palabra. ¿Sí? Y no hay de ninguna otra forma. Y algo que yo detesto y que odio es de que me comparen y que me hagan igual como los otros dioses. Aborrezco que me pongan al mismo nivel. Siendo yo el Dios vivo y verdadero, ustedes me rebajan a una simple figura de arcilla, de madera o de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y todavía se atreven a sacrificar a sus hijos y a sus hijas en el fuego como ofrenda a sus dioses. Y versículo 32 dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te doy. Y otra cosa bien importante, no les agregues ni les quites nada. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y saduceos, ustedes invalidan la ley de Dios con mandamientos de hombres? ¿Sí? Porque era más importante sus costumbres, era más importante sus tradiciones como hombres. Pero si ni siquiera podían cumplir la ley de Dios, si ni siquiera se atrevían a cumplir lo que ya estaba escrito y lo que precisamente Dios estableció. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jefté? Ese voto que hizo Jefté, ¿lo podía no haber hecho? Y la respuesta es sí. Dios, ¿de qué forma Dios se hubiese agradado? O pregunto, ¿creen que Dios se haya agradado por el sacrificio que hizo Jefté de su hija? Claro que no. Eso es algo que Dios detesta y odia. El sacrificio de las personas como si fuese a los otros dioses. ¿Y cómo lo hizo Jefté? ¿Lo hizo donde estaba el tabernáculo? No. Si hubiese llevado a su hija al tabernáculo para sacrificarla, ¿qué le hubieran dicho? A ver, ven tú, casi, a ver, pásale, ¿no? A ver, pásale, ¿sí? ¿Cómo es de que andas haciendo ese tipo de cosas? Pero no fue hasta Silo. Se quedó en Galaad y ahí mismo sacrificó a su hija. Y por eso podemos pensar, Dios realmente utilizó a Jefté solamente usando su cuerpo, por decirlo así, para liberar a su pueblo y ya. Pero Jefté lamentablemente cometió un acto despreciable delante de Dios. Si Jefté hubiese dicho, perdóname Dios, yo te prometí esto, pero mira, recuerdo lo que dice Deuteronomio y para ti es despreciable, no lo hago. Y yo sé que me perdonarás. ¿Creen que Dios le hubiese dado respuesta? Le hubiera dicho, muy bien, Jefté, cambiaste. Te has alejado de tus dioses, pero a Dios lo estaba considerando como cualquier otro de los dioses. ¿Sí me explico? Era su costumbre de las otras naciones que sacrificaban a sus propios hijos en el fuego. Y regresemos otra vez a lo que es Jueces, capítulo 11. Y para terminar, en el capítulo 11, versículo 39 dice, y cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Y después fíjense que dice, así que se hizo costumbre en Israel. ¿Por qué se hizo costumbre? Otra vez, ¿quién les pidió?
¿Quién les dijo que tenían que hacer eso? ¿Cuándo Dios lo estableció? ¿Sí? Si se dan cuenta, lo que también quiero resaltar aquí es que tristemente mucha gente cae en eso de yo adoro a Dios a mi forma. Y no es de que tú adoras a Dios a tu forma. Hay un orden. ¿Sí? Dios estableció en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel un orden. Dentro de la iglesia también Dios ha establecido cierto orden. ¿Sí? Una cita que hemos repetido varias veces, Corintios capítulo 11, ¿qué pasa cuando cae en desorden cuando se toma la cena del Señor? ¿Acaso Dios no hace justicia? Sí. Entonces, todo debe hacer un orden conforme a lo establecido. ¿Por quién? Por Dios, no por nosotros. No es es que aquí tenemos la costumbre, no es que aquí en mi familia tenemos la costumbre. Y puede ser cosas que inclusive sean en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? O otra vez repitiendo, y a lo mejor hasta me van a odiar. Es que siempre acostumbramos que en la Navidad hacemos esto. Es que siempre acostumbramos que en esta fecha hagamos esto. Y es que siempre no festejemos cosas que supuestamente son de Dios como las demás naciones paganas. No caigamos en eso. Jefté cayó y por una mala decisión se afectó así, pero afectó más a su hija. Y nosotros como padres tenemos que, creo que sí nos invita a reflexionar, que muchas veces nosotros, por hacer ciertos votos o ciertas promesas o ciertas cosas que nosotros nos proponemos, no nos damos cuenta que podemos estar afectando la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Y los podemos afectar para el resto de su vida, como lo hizo Jefté con su hija. Tenemos una gran responsabilidad. Jefté podía decir, es que no sabía, no sabía que estaba ahí, nadie me enseñó, no tuve un papá o una mamá que me leyera Deuteronomio, no tenía, no había sacerdotes que enseñaran la palabra de Dios. De hecho, hoy en la actualidad, hasta hoy en la actualidad, ¿qué es lo que dicen cuando van a apresar a alguien? Alguien puede decir, es que yo no sabía que robar era malo. Yo no sabía que matar era malo. Y que le dicen, pues el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. No sabías que robar era malo, pero ok. El robar está tipificado como un delito y tiene sus consecuencias. El matar está tipificado como un delito. Va en contra de la sociedad y también es malo. Y el hecho de que tú no lo sepas o lo desconozcas no quiere decir que no estás obligado a cumplir la ley. ¿Me explico? ¿Y qué pasaba igualmente con Jefté? ¿Qué pasaba igual en el Antiguo Testamento? La misma situación. ¿Sí? El desconocimiento de la palabra de Dios no te exime de la responsabilidad. Así igualmente nadie puede decir, es que yo no sabía de Jesús. Es que no, es una mentira. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Entonces, dejémonos de cosas paganas, dejémonos de decir, es que yo adoro a Dios de esta forma, es que yo siento que no. Para que no nos peleemos ni ustedes, ni yo, ni ustedes, todo conforme a la Biblia. La misma Biblia te da respuesta. La misma Biblia te genera preguntas para que busques respuestas en la misma Biblia. ¿Sí? Entonces, pongamos esa actitud, reflexionemos y aprendamos de lo que tristemente Jefté hizo y terminó mal. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.